Gero kartu gara berbilen da, ego da bitxarri euskera, eta gero nik ikatzetik azalduko zitidea beraz. Bai, bueno, ja bigarren bidarrez da batxinean hemen Joseban liburuk aurkeztuteko. Seguru nau hemen gehienak edo danak ez ezatitzik lehiruzuela lehenagokua. Lehenagokua igual geratu datzue hor gauze batzuk ezagutzik, gaurko itxaldu dunegaz ezertazako da besti hor gauze batzuk eola notilez. Bueno, hemen bigarrenan batzuk emongo datzue soluzinu esatilez. Nik ez dut esango zer pasaten da, ez dut ingo berba Nobel ingarnien eskapa induzte zozekin. Spoilerrak eta bain ezin egin galasota da. Nik bai gudo aportzu bete nobelie zesazoitzen dagoen enpokatuke. Esplike, ze horrek gauze asko argitzu itzentuz. Orduen, lehen da Bermioko herri zen momento interesgarri bet. Ze Bermio dau goreni. Bermio dau, eran momento alkin duen, kofradiko ordenantzak idazten die, murai eintze dau, eintze dau, aberaztasune dau, komertzizue, arrantzie, dau bebai, hau egitzitu bidelako Bilbon fundazioen, da orduen horrazkoa aportzu bet Bermion, nagoentako dagoen dino Bermioke potente bai horrazko da aportzu bete zeuskeri Bermiona bai Bermio dau potente, momentuen gehi da guztegon historiz nahi potente hor baina. Gero Europan be gauze asko pasatzen dira. Europan be esate baterako Aitze Santuek erromatik Avignonera da beran zera, zozer esatitzik zera. Dau kosetie Europan milez lagunek hiltzen dauzena, haren atzetik itzi badan pesti edator, ustaben diremize, ustaben milez lagunek hiltzen izena. Gero Kastillan zer dau, Salagoko batai izatu baterako, Benimedinen inkursinio bat hau, hankadi zen, da hor, rekonkisti zapilezia maitzuzte dagoelakuen, hor kostabe dau beste movide bat. Gerra zibile dau kontinuo bat, anaizen artien, Pedro el Cruel esaten datzona, eta behar anaiz bastardu Enriken artien, hori dau denpora guztizen, eurek anaizen artien konspirazinuek eta erizotzak eta hori dau Kastillan. Eta Bizkaizen be momento interesgarriz da. Ze Bizkaizen, da hor ikusko zueganera, asunto bat apurtzuko dotago esplike zer gehi daugaz, ze andra dauz, ez dauz jaunek, dauz andra. Eta zer pasaten da? Andra dauzelez, nik ez daipa bestiek pentsaten badagoen gizonak, andrak debila bat izela edo bestie, atakaitzen dabe beti, Kastellanoek Bizkaize euren gana. Orduen Maria Diaz dau, hau Aroko familiku da, Maria Diaz momento baten kantzate ibiltzen da, eta nekatute da itzen dau itxi. Eta paraten da, bera lobie Juan Otzolu izaten zantzuena, Juan el Tuerto. Hori, azteko, Alfonso Amaikegarrena Kastillako erregiek hartzin dau preso da hiltzen. Azteko. Orduen Maria Parabide, ostabe, gaurarri zen buruen. Gero Maria hiltzen da, Marian alabie dator, Maria Bigarrena, esaten zatzuna. Maria Bigarrena eskonduten da Juan Núñez egaz. Juan Núñez da, bestetze bat egu, laraku. Da, ametitatoz, gauze asko, honegaz eskondutigaz. Hau, Juan Núñez laraku da aportzu bete, politiko, izan, entre comillas. Bai, claro, Maria Diaz Bigarrena handri da, zer pasaten da, Alfonso Amaikegarrenak handu Bizkaizen barruek.
bakarraten, horrek horreko itzadiek zein dugu. Eta sartzen da. Bizkaizen, dauz kriston zerak, San Juaneko hori azedizu eta ameko sasoi honetako ez. Baina Juan Núñezek, beran gizonak, Marian gizonak ditzen dago arreglotzuen, baki eitzen. Ze arreglotzen dagoen, ez dakit. Bueno, honek Juan Núñezek, Juan Núñezek eta Maria Díazek dakoien lauine. Lehenako bizen neskak, gero mutil bet, gazte hiltzen dana, da gero imetsu. Bueno, neskazarrak bizek itzen zuz, preso hartu narregi gazteiak. Bat itzen dau eskondu teiogaz, eta bestie, gauzi da, enroi bai, bizek hiltzen zuzela, neska bizek hiltzen zuzela. Orduen, zer pasaten da, Bizkaiko bera Maria behiltzen da, eta nor geratzen da Bizkaiko jaurarrizen jefe, Imetsu, Nuño. Nuño, zeu pentsa zenat urteko zen 5 urte azilzala, osea, 5 urte baino gitzia, Bizkaiko jaune esan zanik. Garo, hau imiokin zaudien, eta zelan esan gotzupak, kaja fuertin zartzen du. Zebestiek, Castellako horregiek, usaten esan dago Pedro Ruela, usaten esan dago nagoimie hartu, sekuestra esaten ez. Eta gero dakigu sekuestra eta gero zer ringotzu. Bai, prinsipioz, sekuestra. Da berak hartu Bizkaiko jaurarrez. Horri biltzien, beranatzien, energi bermiotik eskapazak diren honek, Nuñok eta txagoten esan dagoen horrezekituek behar usabien horra iparralde. Gero agertu hildin zan Nuño, da kuriosidade modu bebe bat hau imetzu 5 urte azil izan, eta esan da Bizkaiko jaun bakarra Bizkaizen enterratan dana, da onzan enterrata Bermion. Da orain, hilo bize desagertu inze eta dana desagertu. Osea, ez dago arrastorik Nuñonik. Bueno, Teio paraten da Bizkaiko jaun, alaba zarran gizona dalako. Teio castellanu da Alfonso Amaikegarrenan seme bazargo bat. Alfonso Amaikegarrenak kokin zauen seme bat legekuen, Pedro Ruel, esaten zatzuma. Da gero, keridigaz amarrime. Leonor Guzmaneku ezugun zauen amarrime. Eta Teio esan zan bat, eta beste bat esan zan Enrique. Enrique, Teio baino, Teio esan zan 6 apentzen dut, eta Enrique esan zan 4. Eta, bueno, Enrique, esaten Enrique Trastamara, zentutzen dana. Esaten esan dauen, era errege para. Orduen, Anaizek izegaz hasi ziren, hori gerra zibila zibidatan esan dutena, unzan urtitan, bakiegin, gero Aragonesak azataka, gero Asturianun, ez da izan, bueno, ez dikoko dut ezan, Teio parte, claro, Anaiz Enrique defenditen. Bueno, gauzi da, azkanien, bataile baten, mercenaizo frantzesak etorzina Bertrand Digestuen, eta horrek, inzaudien Pedro Beltrue de Atrapa, eta gero izaudien eta urduela. Eta orduen, Trastamara bastarduen, geratu zen errege Enrique Bigarrena izenaz. Zer pasazan horregaz, Enrique Bigarrenan Andrie esan da legez tokaten esan datzona, bueno, Bizkaiko jaurerrizen. Esan zalako zerekuen, Lara familikuen. Aderi tokaten esan datzu. Baina Enriqueri erregi ez da izerra badain hor, ama izin dimontzun Teio izatzen, zeu Bizkaiko jaunez, erik gauzelarrakotaz aberatzen, total zer esan zanak, eri diri emoten esan zeu bestik Alfonso Amaikegarrenak titul zemintzako, beran zemili baina gehizen duten esan. Da, klaro, horrek ez da guzaten zen gehizen. Da gero,
behitu zela, honen teion urrengoko zenien esan zen Juan esan zen Bizkaiko jaune, eta Enrique Ilzanien pasazan esatie Juan I de Castilla. Osea, Bizkaiko jaune pasazan esatie Castillako erregi. Orduen, hau, nik ez da hitz, guzan da indre badagoen edo kasualidadez bada, bai, olare bakiek, arenak eta bestinak esan zen zoitzik errak eta testi da arreglaku beste bide batetik. Baina, azkanean, balortu zauen. Hemen dinoie, esto es cuando Vizcaya se junta con Castilla. El título recae en los dos, el rey de Castilla y señor de Vizcaya, no quiere que Vizcaya desaparezca y se junta en Castilla. Eta, ostantzi nolan esan bolitzeke, al revés esan bolitzeke, zelela esan da Bizkaiko jaune eta gero Castilla. O sea, que esan bolitzeke, el señor de Vizcaya anesiona a Castilla para él, ¿está? Bueno. Holan daurez eskribit de Espainiako historize, badanaba, kariñuaz da, zeranaz ez da gerrarik edo. Orduen, ikusitze, hau panorama guzti esan zutinak, gozetie, Europan, bestie, honen foioi guztizek, Kelidek, Andrasekinek, Aladi, bestie, honen persekuzio guztizek eta zer guztizek, eskerrak, sasoinoetan bebai, azpindaz desatie, Indian Kama Sutra bestu izana, dana ez da txarra. Bai, hemen panoraman, hemen sasoien dau hau noveli datzitze. Eta hone gauze danak, nipetzen dut Kama Sutra kendute ez da, zuzua. Bai, dana agertuten da hemen. Dani pentsen dut, horreintzik, momentu interesanti da, personajiek batzuk esenten duz, parrentepe badauz, momentu tauz total gozuek, bai dauz beste momentu batzuk, total kruelak, txarrak eta gogorrak, hemen novela. Bestien, zertxu hau esan da, kariñozu hau zen ez. Hau, nehiku momentu batzuk dauz, nehiku gogorrak hau zen. Eta, nik ez dakot, nik hau ikusan, eta potzu kokatu noiz, non da zelan transkurriten da novelie, eta gero babestu guztize, hemen dago intzauen eta bera dakiko dut, zeitzikin dauen, da zelan intzauen. Ezkerrik asko. Eskerra eta nori etortzea ditik bigaren aldiz, eta salpena leginduko nahi labur-laburitzen, eta gero bajako la bocadera zerosatzu dut zuriko batzen, el convido eta zerosatzu. Voy a intentar exponer la estructura de la novela en 3 o 4 pinceladas. Arane, Crónicas de Hierro y Fuego. Es la continuación lógica y natural de Nada sabes de la quinta estación. Y así es como hereda las dos tramas principales de la anterior novela. El enfrentamiento que mantiene la Iglesia con la Iglesia aquí en Bermeo, y las ansias y el interés que tiene la corona de Castilla, que has mencionado tú, por anexionarse el gobierno, el señorío, y con ello el gobierno del señorío. Esto pasó con Alfonso y luego pues viene su hijo Pedro, el hijo legítimo. Bueno, entonces aquí ya tenemos, estas dos tramas nos ayudan a coger Arene. Hay diferencias notables entre Arene y la novela anterior. Yo tengo aquí anotadas como 3. Y el primero de ellos, yo creo que es el ritmo que tiene esta novela. Aquí, en apenas 300 páginas, abarcamos un periodo de 25 años. Muchos de los hitos que han hablado antes en Guido están recogidos en este libro en 300 páginas. Mientras que la novela anterior, que viene a ser la primera parte de esta historia, me lleva como 600 páginas a abarcar un periodo de apenas 18 meses. La novela arrancaba, si os acordáis, en el solsticio de verano, en Sara, y luego moría la novela en 1334, pues, con unos hechos bastante luminosos.
Bien, entonces el ritmo. El ritmo forzosamente no puede ser el mismo. 600 páginas para relatar lo que sucedía durante año y medio, 25 años que transcurren en 300 páginas. ¿Y por qué? El porqué de este ritmo viene porque la primera novela, en que también han hecho mención, aparte de histórica, tenía un componente costumbrista, mientras que esta novela es pura y llanamente histórica, porque ya he explicado bastante a mí, pero quisiera hacer una puntualización. Cualquiera que no haya leído la primera parte se puede leer esta tranquilamente porque no se va a perder. Entre la introducción que hago y cómo se va desarrollando la trama se sigue perfectamente y nadie se va a perder. O sea, si alguien tiene algún reparo, pues que no me leo la primera, pues tranquilo que no pasa nada. La primera novela he dicho que era histórico y costumbrista. Recordaréis que confrontamos dos tipos de sociedades. Una matriarcal, que la situábamos en Sara, donde tenían un contacto especial con la naturaleza, con los ritmos que marcaban las estaciones, los ciclos de producción, el colectivismo, los ritos que tenían de los solsticios y todo esto, ¿no? Entonces, explicar todo eso requería tiempo, sobre todo para confrontar con la sociedad bermeana de aquel tiempo, que vivía su esplendor, prácticamente vivía su siglo de oro, siglo XIV, merced al comercio y a la navegación. Bueno, pues ya tenemos la explicación. El segundo componente que diferencia la novela anterior. Hay otro rasgo más que diferencia los dos libros. El primero se puede entender como una novela localista. Localista porque prácticamente no nos movíamos de Sara y de Bermea. Salvo un par de salidas a Burgos y otro a Sevilla, toda la novela se desarrollaba entre Bermeo y Sara. Esta novela en cambio es más cosmopolita. A algunos les puede parecer igual hasta extravagante el adjetivo, pero es así porque empezando desde Tarifa, que tú también has nombrado la guerra de la batalla del Salado, que se libra ahí en Cádiz, pues los personajes se pasean por Salamanca, por Valladolid, Segovia, Nájera, Palencia, prácticamente todo Castilla. O sea, desde ese punto de vista tiene la novela mucho más animada. Bueno, ya hemos apuntado los rasgos que diferencian las novelas y vamos con los principales hitos históricos. Este hombre no ha leído nada de lo que tengo yo aquí, pero más pillado las manos. ¿Cuáles son los tres principales hitos históricos de esa época? Pues la Guerra de los 100 Años, la Batalla del Salado y la Peste. Es verdad que no hemos quedado en acuerdo con esto para nada, pero bueno, debe ser verdad cuando coincidimos los dos. La Guerra de los 100 Años creo que estalló el año 1337, a raíz de que los ingleses cada vez estaban ocupando más territorio en el continente y el rey francés dijo, pues hasta aquí ha llegado y entra en el ducado de Aquitania y eso a los ingleses pues les molesta mucho. Entonces estos van y Eduardo Plantagenet va y se presenta en Flandes. Ya los flamencos ya andaban con la idea de independizarse de Francia y bueno, pues les anda ahí azuzando y con esto qué quiere decir que esta guerra de los 100 años, que en realidad fueron como 116 años porque estalló en 1337 y creo que hicieron las paces en 1450 y algo. Bueno, pues esto aquí se dio vuelta a casi todos los reinos del continente. Tanto los ingleses como los franceses andaban a buscarse aliados con la corona de Castilla, con Navarra, con tal y cual. Entonces, aquí hacemos mención también, no entro mucho en esta guerra, pero sale algo. Sale algo porque de aquí sale también Juana II de Navarra, que al ser mujer, esta es hija de Luis X.
que era el rey francés, que era, bueno, era el rey de Francia y de Navarra. Este hombre muere, pero a Juana no le dan opción a heredar el reino. Entonces, ahí en una componenda política y le dicen, mira Juana, usted vas a ir a Navarra y vas a ser reina de Navarra. Ahí que se va con su marido Felipe de Bro, creo que era la casa de los de Bro. Bueno, estos vinieron a Pamplona, les coronaron y les faltó tiempo para coger y marcharse otra vez a Navarra. O sea que son unos reyes de Navarra un poco particulares también. Bueno, esto en cuanto a la guerra de los 100 años. La batalla del Salado. La batalla del Salado ya será en la época tardía de la Reconquista. Casi todos sabréis cómo acabó esta batalla, pero bueno, yo no voy a decir cómo acabó para hacer después, porque igual algunos se piensa que tuvo otro final. El tema es que aquí Abu al-Hassan, a este le conocían como el Sultán Negro, y este era el sultán pues, de los benimerines. Estos estaban pues, en el norte de África, más o menos por Marruecos, ahí andaban. Y andaban chiquichaca, en el estrecho, porque este ya barruntaba y estaba pensando en ocupar otra vez el Al-Andalus y llevar los límites del Al-Andalus hasta el Ebro, hasta más arriba. Para eso contaba como aliado a Yusuf I, que era el rey de Granada. Este Yusuf no estaba muy de acuerdo con las ideas de establecer un califato otra vez. Aquí todo el mundo habla de reconquista. Los cristianos hablan de reconquista y estos que llevan 800 años también hablan de reconquista. Y el granadino se huele que si a este le salen las cosas bien, porque el reino de Granada le va a durar un suspiro. Entonces va como aliado musulmán, comparten religión, al final esta es una guerra de religiones, y se van a dar mambo unos y otros allí en Tarifa. Alfonso X, el onceno, no las tenía todas consigo. Alfonso, como era tan enraizado y andaba hostias con todos, pues tenía sus problemas a la hora de buscar aliados en la península, sobre todo con su suegro, que era el rey de Portugal, del mismo nombre, ambos eran Alfonso. Y a la hija del monarca ruso, pues no le hacía mucho caso. Ya desde entonces tuvo dos hijos, uno murió jovencito y el otro Pedro es el que luego le va a heredar. Y es gracias a Benedicto XII, no sé si tiene... Sí, Benedicto XII, que promulga una bula papal y le da rango de cruzada a esta batalla. Entonces hay, merced a la labor del Papa, bueno, pues se juntan los aragoneses, que Aragón tenía la vista más bien por Italia y por Cerdeña y por ahí, pero bueno, dice, joder, como me vengan los moros aquí al Ebro, pues nos van a montar una buena. Entonces al final se juntan los navarros, los aragoneses, los castellanos, los portugueses, cántabros, astures y los vizcaínos. Y todos juntos, pues ahí que se van al río Salado y ahí se entraba la batalla. Una batalla que creo que empezó a media mañana y para las 2 de la tarde ya había acabado la batalla. Este capítulo donde hablo yo de esta batalla me ha llevado bastante tiempo, porque esto pasa siempre. Depende de qué fuentes bebe uno, pues le cuentan la historia de una u otra forma. Y los historiadores españoles, ahora hablo de España, pues decían que los moros eran como 120.000. Las huestes cristianas apenas llegaban a los 20.000. Si tú vas a otras fuentes, pues te cuentan otra historia. Yo he llegado a la conclusión de que los musulmanes andarían por los 60.000 efectivos, entre caballeros y gente de a pie, los soldados de a pie. Mientras que los cristianos pasaban el 20.000, o sea, la relación sería 1 a 3. Cuentan los historiadores que los cristianos estaban mucho mejor pertrechados que los musulmanes, por
las colatas, por los yelmos, y bueno. Y no os voy a contar más de la batallita porque me voy a arreglar. El tercer hito histórico que mencionó tú también, la peste, la dama negra que le llamaban también. Y esta era la señora. De esta señora ya habían oído hablar desde hace ya venía trabajando la peste y al final, pues, como no podía ser de otra forma, de ir a Europa y prácticamente la población europea. Hubo poblaciones, bueno, los más afortunados morirían la tercera parte de la población. En otros sitios murió la mitad de la población y hubo poblaciones que se diezmaron en sus 3/4 partes. Yo hablo también de las hambrunas, de las guerras. Mucha gente ya, al final del feudalismo, mucha gente ya abandonaba los campos, los señores feudales, y entonces pues se venían a las villas, a las ciudades, y no había alimentos, tampoco había que producir alimentos, pero bueno. Entonces toda esta trama de la que estamos hablando, la estructuro en 7 capítulos. 7 capítulos. El primer capítulo para mí es el más gozoso, el más sentimental, que le he puesto como título El guardián del templo. Muchos de los que estáis aquí me preguntan, ¿qué pasa con Santa María la Atalaya? ¿Qué enigma hay? ¿Qué pasa con Tomás de Azuaga? Bueno, pues para no hacerlo sufrir más, me cogí y dije, el primer capítulo vamos a empezar por Santa María la Atalaya y vamos a hacer que Tomás descanse. Ya os digo, a mí es el capítulo que más me ha llenado. Hago disección del personaje de Tomás y yo creo que la psicología del personaje está muy bien descrita. Bueno, decir esto, pero bueno, es mi sentimiento. Estas batallitas del Salado y la Guerra de los 100 años, de esto hablamos así un poquito profundamente en el segundo capítulo. A este segundo capítulo le he venido a llamar Ecos de hierro y sangre. Perdón. Que viene casi a ser el cotítulo de la novela. Me parecía muy fuerte Ecos de hierro y sangre, por eso le he puesto Crónicas de hierro y fuego. Porque el fuego es otro de los protagonistas importantes de esta novela. Eso lo iréis descubriendo según vais leyendo el libro. Es uno de los elementos más importantes. ¿Se puede decir que la novela sea dura o violenta? Yo diría que no. Otra vez, es que me has pisado todas las ideas. No, por la época en la que se desarrollan los hechos. Hay guerra sobre guerra, cada dinastía tenía sus traidores, se mataban los hermanos entre sí, los primos. Antes os mencionaba Juan el Tuerto. Juan el Tuerto fue el tutor de Alfonso X. Y este con 16 años, cuando se pone al frente del reino de Castilla, lo primero que hizo fue matar a Juan el Tuerto, al padre de María, que era tutor y tío. Además estaban todos emparentados, eran todos primos carnales. Eso lo has mencionado tú, pero bueno, estaban todos emparentados. Sí. Bueno, pues desde ese punto de vista yo no diría que la novela es dura o violenta, porque los tiempos eran así. Y también hago un guiño a la ternura. En la novela hay un romance, un amor adolescente que va a tener sus consecuencias importantes, por cierto. Y luego contrapongo el desmedido apetito carnal de los reyes. Ahí está Alfonso, su hijo Pedro, Tello, y todos estos, pues ya no, fuera del matrimonio tenía más hijos. De hecho, Tello no le dio un hijo a su mujer Juana, y por fuera tuvo hasta 8 hijos. Pues eso. Yo creo que el libro tiene todos los ingredientes para que disfrutéis leyéndolo, ¿no? Y no voy a continuar más con la letanía porque voy a descubrir demasiadas cosas. Eso es todo. Creo que se ve fácil. Algunos de los que estáis aquí lo habéis leído y todo el mundo me ha dicho que en 3 sentadas es un libro que empiezas un viernes y para el domingo por la tarde lo has explicado.
Mira, podéis ir leyendo los libros. Digo, si quieres ir de vacaciones con el libro, pues igual te tienes que comprar dos o tres libros. Y eso es todo. Ahora tenemos los libros ahí para que los vayáis adquiriendo y luego, si os parece, bajamos al local a tomar un vinito, una cerveza, un pincho, lo que sea. Es invitado.